Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Bueno, vamos a tocar la palabra en el libro de Lucas. Libro de Lucas, ya que está hablando un poquito del humillarse, el arrepentimiento. Siempre hay distintos lenguajes, lo que nos dice la palabra, lo que es arrepentimiento, humillación, lo que significa consagrarse al Señor, tomar la cruz. Siempre de alguna manera u otra lo habla, pero siempre sí lo que pide es el arrepentimiento. Habla de forma figurada a veces, de una manera u otra. Y me tocaba escuchar el mensaje que había subido esta semana, un mensaje que había predicado mi mamá en un tiempo, que habla en el libro de Lucas 15:7, pero vamos a leer del 4 y vamos a darle un sentido y vamos a hablar un poquito de lo que es humillación y por qué muchas veces, hermano, no entendemos este lenguaje, por qué muchas veces no entendemos las condiciones del Señor. Hay una condición, hay una regla para ser bendecido, para poder entender la palabra. Entonces, a partir de esa regla, que es la humillación, el arrepentimiento de pecado, como lo llaman de una u otra manera, vamos a seguir explicando paso a paso para que puedan entender, hermano, y para que el beneficio lo tengan cada uno de ustedes, yo también, en el sentido de que siempre nos pide arrepentimiento. El arrepentimiento para perdón de pecado, dice la palabra. Sin arrepentimiento no va a haber perdón de pecado. Entonces esa es la condición, la regla del Señor. Lucas 15:4 dice así la palabra: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja las 99 y va, dice, en el desierto y va tras ella, tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Vemos acá la figura: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Justamente este versículo era el que me apuntaba, ¿no? El arrepentimiento, ¿cómo pide, hermano? El arrepentimiento del Señor. Y yo entendía este versículo: sin arrepentimiento no puede haber gozo. No puede haber gozo primeramente para el Señor y segundo para nosotros, en el sentido de que no va a haber liberación, no va a haber bendición, y entonces nos pide esa condición, arrepentimiento, para que haya gozo. Y vamos a tocar distintos versículos, esto lo vamos a explicar rápido y yo quiero ir a otro mensaje, cómo habla según la regla el Señor. Hechos 3:19. Hechos 3:19 me dice esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio. Y refrigerio quiere decir descanso. Muchas veces estamos atormentados, nos sale todo mal, la opresión, la carga. ¿Por qué nos sentimos mal? Preguntamos. Y acá dice arrepentíos. Entonces, por algo, por algún tipo de pecado, que muchas veces no lo descubrimos, no lo discernimos, es porque justamente no tenemos el descanso. Si hay arrepentimiento, dice, y transformación, dice acá la palabra, que tiene que haber, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Ahora preguntémonos, hermano, ¿por qué no hay descanso en nuestra alma? ¿Por qué hay turbación de espíritu? ¿Por qué hay dolor de cabeza? Y a partir de ahí nos vamos dando cuenta. Si no tengo descanso, es porque algún tipo de pecado está gobernando mi vida. Entonces ahí queda el descubrir el pecado. Señor, dame discernimiento de mi pecado. David decía: muéstrame mi pecado oculto. Porque muchas veces está oculto de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, y creemos que no tenemos pecado. Cuando la palabra dice que todo hombre, esto lo dice, por ejemplo, vamos a verlo acá ya les voy a dar el versículo, Primera de Juan, mirá lo que dice, porque es verdad que nos engañamos muchas veces, no lo vemos, no lo discernimos,
Y dice la palabra en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice acá la palabra en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, la turbación está. Y la turbación es un síntoma de que hay algún tipo de pecado reposando en nuestra vida. Entonces, no nos podemos excusar diciendo yo no pequé, sino más bien tenemos que investigar cuál es el pecado que me está robando la paz. De la causa que no sabía, dice la palabra, me informaba con diligencia. Entonces ahí es cuando nos queda meditar nuestra condición. Señor, háblame. Porque el Señor habla muchas veces, pero nosotros no escuchamos, no entendemos, razonamos, nos creemos limpios. Pero hay turbación en nuestra alma, turbación en nuestra mente, falta de descanso, nos sale todo mal, no hay bendición en nuestra vida. Entonces, ¿quién será que está fallando? ¿Está el pecado en mí? Ahí es cuando me dice la palabra, sí, está el pecado en vos. Si decís que no pecaste, dice, te engañas a vos mismo. Primeramente te engañas a vos mismo y después intentás mentirle al Señor o desmentir la palabra, porque la turbación viene por causa del pecado. Entonces toda la mala suerte, todo lo que es destrucción en nuestra vida viene a causa del pecado. Y ahí es cuando yo tengo que sondear a través de la palabra. Pero si no me toca la palabra, le digo, Señor, dame convicción de que es así, es a causa del pecado, porque no lo descubro diciendo con vos, no estoy de acuerdo con vos, Señor, porque el Señor nos habla de una y dos maneras. Muchas veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué el pecado? ¿A dónde pequé yo? Bueno, es nuestra naturaleza, nuestro nacimiento, nuestro origen. ¿O acaso no dice la palabra en Jeremías 17:9? Engañoso, perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Ni siquiera nosotros discernimos nuestros pensamientos engañosos. Y tenemos el pecado, y tenemos la opresión, y tenemos la carga, pero no visualizamos el pecado porque a causa de la incredulidad de la palabra. A los mismos judíos le decía, a los mismos fariseos le decía el Señor que tenían pecado y ellos no lo discernían, ellos no discernían, y el Señor le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahí es cuando nos damos cuenta, hermano, no podemos orar. ¿Por qué? Por causa de la opresión. ¿Por qué? Porque tengo la mente cargada ¿de qué? De pecados. No puedo orar, no puedo escuchar la palabra, no puedo entenderla. Y todo eso viene por causa del pecado, que ya lo vamos a tocar despacito acá. Pero ¿cómo nos dice acá la palabra? Y yo no quiero perder mucho tiempo en esto de la explicación en esta parte, porque voy a entrar en una explicación un poquito más profunda para poder entender el por qué el pecado es un estorbo en la vida del creyente. ¿Por qué tenemos turbación? ¿Por qué no hay descanso? ¿Por qué hay opresión? ¿Por qué hay derrota? ¿Por qué hay malestar en la vida del Hijo de Dios? Dice la palabra en Mateo 3:8, por ejemplo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en esa palabra ya me está diciendo todo. No hay frutos espirituales en la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no tenés resultado? ¿Por qué estás derrotado espiritualmente? ¿Por qué no podés orar? ¿Por qué no podés mantener tu mente en la palabra? ¿Por qué no podés entender la palabra? Porque está el pecado. Vemos acá la palabra en Proverbios 28:3, también lo dice así. El que encubre su pecado no prosperará, no va a avanzar, no va a crecer espiritualmente, no va a obtener muchas bendiciones. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, cuando apunta la palabra del pecado, ahí es cuando yo tengo que decir, Señor, haceme entender esta palabra que me está diciendo que tengo pecado, pero yo disiento, no lo veo. No lo veo como si fuera que yo estoy en falta. Pero ¿por qué está turbada tu mente? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué vivís turbado, nervioso, angustiado, afligido? ¿Por qué te va todo mal en tu vida? ¿Por qué te salen mal tus hijos, tu familia?
¿Por qué va mal el matrimonio? ¿Por qué hay en la economía muchas veces miserias que a pesar de que ganás, tenés la plata, se te va por otro lado, se te rompen las cosas? Es porque la maldición viene por causa del pecado. Dice en Segunda de Crónicas 7:14, mirá lo que dice: si se humillare mi pueblo, humillar dice acá, en la otra palabra dice arrepentirse, que es lo mismo, porque es entregar nuestra voluntad, arrepentirnos de nuestra vida, de nuestras formas, y actuar como Él me está diciendo. Entregar mi vida, mi voluntad en consagración a Él, para que Él haga lo que quiera. Y dice acá la palabra: si se humillare mi pueblo, todo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos acá la palabra, como lo dice tan claro: si se humillare, y voy a sanar la tierra. ¿Por qué? Porque en un momento pueden pasar estas cosas de que viene el enemigo y nos engaña. En el 7:13 dice: si yo cerrare los cielos y te acontece toda clase de mal, no hay ningún tipo de bendición. Si vos te humillas, no va a tocar, va a perdonar, va a bendecir. Y como dice acá la palabra en 7:15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Mis ojos, dice, estarán abiertos. ¿Para qué? Para ver tu proceder. ¿Hay humillación? ¿Hay oración? ¿Hay lectura de la palabra? ¿Hay meditación en la palabra? ¿Dónde está tu mente? ¿Cómo estás actuando? Y estaba tocando ayer, porque ministerialmente muchas veces, hermano, hay personas que tienen cargo, pero abandonan muy fácil el cargo de Dios cuando viene el enojo, cuando hay un desacuerdo. Entonces, 2 semanas anda bien, 2 semanas anda a los tumbos. 2 semanas otra vez anda bien, y 2 semanas vuelto a caer en el mismo pecado. Entonces están patinando todo el tiempo. Y dice la palabra: el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos los caminos. Y esa causa del pecado, ¿por qué te elimina? ¿Por qué te roba el ministerio, por ejemplo? Esa causa de un desacuerdo. Entonces, ahí viene el enojo. Y ahí te aparta Satanás. Ahí te roba la lectura Satanás. Te roba el gozo Satanás. Te roba la comunión Satanás. ¿Por qué? Porque te apartás del camino y no puedes soportar la palabra del Señor. Cuando te habla el Señor para corregirte, para transformar tu vida, y como dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos. Ahora nos ponemos a meditar en esto. Cuando dice está atento los oídos del Señor, es que quiere escuchar esa confesión de pecado, ese arrepentimiento en la oración. Pero muchas veces uno se enoja diciendo, cuando tiene una lucha espiritual, un conflicto, un desacuerdo, y lo que menos hace es orar, sino que defiende su causa, su manera de pensar. Y todo esto representa el pecado. Vemos acá la palabra: Él quiere el arrepentimiento. Él quiere el arrepentimiento. Y paso a la segunda parte del mensaje, que es lo que quería arrancar de acá, hermano. Porque siempre va a pedir arrepentimiento. Para saber qué es arrepentimiento, es entrega de nuestra vida, pedirle perdón de nuestra forma de actuar, para que Él empiece a manejar y gobernar nuestra vida conforme a lo que Él quiera para hacer nuestra vida bendecida. Dice en 2 Timoteo 2:5. Acá lo habla de otra manera. Hay una regla, como decía, por eso este mensaje. 2 Timoteo 2:5. Dice así la palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente es según una regla, según un mandamiento, según una ley. Y vemos que, como pedía ahí en los versículos anteriores, primeramente humillación para obtener la bendición. Vos querés premio, dice, el atleta no es coronado, no tiene corona, sino lucha legítimamente, si no lucha según la regla. Vemos acá la palabra: para recibir un premio, primeramente uno tiene que guardar o tiene que cumplir la regla que pide el Señor.
Esto me lleva a Filipenses 3:16 y vamos a ir desarrollando de a poquito, porque a veces parece que no se entiende el lenguaje. Arrepentido, humillate, pedir perdón, confesar el pecado. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Y nos va a pedir acá, 3:16, escuchen, 3:16 de Filipenses. Dice esto la palabra: pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Vemos acá la palabra? Sigamos una misma regla. ¿Vemos? ¿Cuál es la regla del Señor? ¿Cuál es la regla? Y dice acá, repite otra vez, sintamos una misma cosa. Esto viene de Filipenses, ya en 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de qué agarrarse o a qué aferrarse, sino que dice, tomó la cruz, dice, y sufrió la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, o sea, autoridad, y dice, y lo sentó a la diestra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es lo que dice Filipenses 2:5 al 10. Y mira, cuando nosotros nos vamos humillando, vamos confesando nuestro pecado, vamos haciendo la voluntad del Padre, que es lo mismo, porque Dios te manda a cumplir un mandato de Él. Lo que te pide de tu vida, lo que quiere hacer de tu vida. Entonces, cuando yo le digo, Señor, perdóname, perdóname porque no lo quiero hacer, perdóname porque no entiendo tu plan, no entiendo, estoy en desacuerdo, porque tenemos formas naturales humanas de pensar que están en oposición contra Dios. Entonces de ahí surge el desacuerdo, pero dice, sigamos una misma regla, la misma regla, sintamos una misma cosa, el sentir del Señor. Esa es la regla para recibir justamente nuestra bendición. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Jesucristo tomó la cruz y le exaltó el Señor. Le dio autoridad, dice el Señor. Lo sentó a la diestra de Dios, dice el Señor. Entonces es lo mismo, hermano, que estemos diciendo, pedir perdón de pecado, arrepentite, que te dé el entendimiento del Señor, que te abra el entendimiento, que te pueda dar convicción de pecados. ¿Para qué? Para que el Señor te exalte, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te transforme, para que el Señor te dé lo que estás esperando. Esto es lo que está hablando acá la palabra, y dice en la segunda parte, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Y cuál era el ejemplo de Pablo para con los filipenses? El ejemplo de Pablo cuando dice, sé imitadores de mí, también lo dice en 1 Corintios 11:1. Dice así, sé imitadores de mí como yo de Cristo, como yo de Cristo. Y Pablo, cuando imitó a Cristo, ¿qué estaba imitando? Estaba tomando la cruz, como dice. Y tomar la cruz significa arrepentimiento. Destruir nuestro pecado a través de decir, Señor, perdóname, Señor. Que yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Dame ese sentir de tomar la cruz. Perdóname, Señor, para que destruya ese pecado. Para que se destruya en mí. Entonces, el mismo Señor va a ponerle el deseo. Va a destruir, te va a dar convicción de lo que está bien y lo que está mal. Te va a dar convicción por la palabra. Esto no me gusta en tu vida, esto es lo que quiero, esto me agrada, y te va a mostrar qué quiere en vos el Señor. Los frutos espirituales, los frutos espirituales de transformación, que te saque la ira, el enojo, la frustración, la aflicción de espíritu, raíz, amargura, venganza, odio, toda clase de manifestaciones de Satanás que te hacen sufrir. ¿Y qué es lo que quiere darte? Quiere darte, como dice en Gálatas 5:22, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, templanza. Y va nombrando otros frutos espirituales, que yo calculo que todos queremos sentir eso. Todos queremos sentirnos bien, todos queremos sentir la paz de Dios, pero Satanás quiere arrebatar nuestra paz. Entonces esa es la regla del Señor. La condición del Señor para ser bendecido
Siempre tiene que haber arrepentimiento primero para recibir los resultados que queremos. Pero para eso hay que escuchar la palabra, para poder discernir cuál es el pecado que tengo. Y después nos lleva a la oración. Una vez que lo descubrimos, a la oración cuando nos da la convicción, Señor, perdóname. Y si no tener la convicción, Señor, haceme entender, para que pueda transformar mi vida, porque evidentemente a nuestra forma nos va mal y estamos turbados de espíritu, estamos sin descanso, aflicciones, preocupaciones son parte de la vida que nos luchan en conflicto para apartarnos totalmente de la misericordia del Señor. Entonces ahí ya nos está mostrando de una y otra manera qué es lo que quiere. Y dice acá en la palabra, Primera de Corintios 9:25, amén. Primera de Corintios 9:25. Desde el 24 vamos a leerlo. Creo que está cortada la llamada, puede ser. Dice así la palabra: ¿no sabéis que todo en el estadio a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis, dice, de tal manera que lo ganéis, de tal manera. Entonces está mostrando una regla acá, porque en el 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces el que lucha dice de qué se abstiene de todo, todo. Entonces ahí yo enseñaba, por ejemplo, para poder entender esto, el deportista lleva una vida en disciplina, sana con su forma de vivir, con su descanso, con sus comidas, sana. Entonces eso es lo que le va a hacer rendir al deportista en el alto rendimiento para poder obtener un premio. Un deportista que se descuida es un deportista que al tiempo no se puede mantener en la elite, vamos a decir, en el deporte superior, entonces cae su rendimiento y ya no tiene más premio. Y estamos dando distintos ejemplos. Había un boxeador argentino, en ese tiempo que yo miraba boxeo, Locomotora Castro. Locomotora Castro, era un boxeador que tenía, sí, digamos, el talento, tenía una mano noqueadora, pero no tenía disciplina. Y cuando le tocaba boxear con boxeadores que tenían disciplina, que tenían la preparación adecuada, le tocaba perder. ¿Por qué? Porque él no tenía disciplina. Y entonces así también yo lo comparaba, ¿no? Como muchas veces tenemos el talento de entender la palabra, tenemos el don o el talento de la oración, visiones, todo, pero se queda en talento, porque no hay disciplina. Entonces no hay autoridad con el pecado. Y cuando nos toca luchar grandemente contra Satanás, que sí tiene disciplina él, entonces ahí perdemos. Y en eso nos tenemos que dar cuenta, hermano, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Hay premios? ¿Hay resultados que estamos esperando? ¿Y por qué no los obtenemos? ¿Será que la palabra falla? ¿O será que yo estoy fallando? ¿O yo no estoy discerniendo el pecado? ¿O yo no estoy aplicando la regla? La regla es humillación primero para obtener después el resultado. Y dice acá la palabra también en Gálatas 5:7 dice así la palabra: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió para no obedecer a la verdad? Y vemos, ¿quién os impidió? Entonces cuando te pregunta eso, te está preguntando, ¿qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de manifestación es la que te eliminó? ¿Cuál es tu pensamiento o desacuerdo que hay? Y ahí es cuando tenemos que discernir por la palabra. Algunos simplemente el afán. Viene la oportunidad de trabajo, el dinero, bueno, siempre van pidiendo, ¿no? Yo creo que todos queremos vivir bien. Vamos pidiendo por el trabajo, Señor, mirá esta miseria. Cuando viene el afán, ya no. Empieza a ganar plata, ya no se congrega, ya está en sus negocios, pero después cuando viene otra vez, viene arruinado y viene a pedir la misma bendición, la que le está faltando, pero no viene con arrepentimiento. Entonces es un error muy grande del creyente, porque abandona la palabra, empieza a obtener el tormento, no hay oración en su vida, no hay arrepentimiento en su proceder, se ve. Muy fácil se ve y entonces no puede ser libre y va reincidiendo en el mismo pecado. Cada vez que le viene lo bueno o esa bendición supuestamente que está pidiendo,
Señor, porque me está yendo mal económicamente. Y yo te voy a seguir, y yo voy a ayudar a la casa de Dios. Y después, cuando viene la bendición, 1 semana, 2 semanas, más o menos anda bien. La va luchando, después ya va tambaleando, y al final va abandonando el camino de Dios. Abandona el camino de Dios, y esta es una forma de proceder del cristiano engañosa. Pone pretexto, pero tengo que trabajar, pero tengo, y siempre vamos a tener, pero el Señor mismo lo dice, al César lo que es del César, ¿no? A Dios lo que es de Dios. Y entonces, ¿qué está diciendo? Todo en su lugar. ¿Tenés tiempo para el laburo? Sí, está el laburo, pero después dale al Señor. El tiempo del Señor para el Señor. Y entendamos esto, ¿no? Porque le explicaba ayer también a los jóvenes que muchas veces, bueno, ellos, por ejemplo, cuando llega el tiempo de enamoramiento, digo, quieren estar con una persona, ¿no? Bueno, como a todos nos pasa. Pero entendía esto, vienen las pasiones, el enamoramiento, y ya se olvida, le toma todo el día a la mente y abandona las responsabilidades de la casa del Señor. Ya no pueden orar, no pueden cumplir, no pueden venir a congregarse. ¿Por qué? Porque las pasiones le arrastró, tomó su mente y ya se olvidó todo. Y digo, si ahora empiezan así, imagínate cuando estén casados no aparecen más en la iglesia. No van a aparecer por años. Entonces, ahí es cuando el creyente, el Hijo de Dios, no tiene discernimiento, no hila fino, no se mantiene en el camino del Señor. Porque están a las obligaciones de la vida, sí, eso nadie lo niega, pero también tenemos obligaciones con el Señor. Vos le estás pidiendo al Señor, a tu Padre espiritual, para que te bendiga, pero Él también te pide tu tiempo. Y te dice cómo va a venir la bendición. Y te está diciendo cómo te ataca Satanás y cómo te roba, cómo te extravía Satanás del camino del Señor, por lo cual te está robando la bendición. Porque cuando te robó la palabra, el discernimiento de cómo ataca Satanás, prácticamente te robó la bendición. Y muchas veces dormimos, no nos damos cuenta, estamos prácticamente obnubilados por Satanás. Nuestros intereses están ajenos a la obra de Dios o a la casa de Dios o a la palabra del Señor, por lo cual no podemos ni siquiera entrar en comunión con el Señor. Dice así la palabra, Gálatas 6:16. Dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Dios de Israel. Vemos, a los que andan conforme a la regla. ¿Quién va a obtener, hermano, la paz? El que está conforme a la regla. Y la regla es humillación. Y después va a venir la bendición. Humillación para obtener la bendición. Es de la única manera, hermano. Si yo cumplo la voluntad del Señor conforme a lo que me pide, pero yo no lo puedo hacer solo. El deseo lo va a poner Él. Él da el querer como el hacer, pero vos ¿qué tenés que hacer? Escuchar la palabra. ¿Y vos qué tenés que hacer? Confesar tu pecado en oración. Esa es la manera que yo dispongo mi vida. Y el Señor después hace la obra. El Señor va a poner el querer como el hacer, dice la palabra. El Señor va a poner el sentir, y ahí es cuando va a empezar uno a ser transformado. Y esto me llevaba en Timoteo, ya que estamos en Timoteo, segunda de Timoteo 2:6 y 7. 2:6 y 7. Este es el versículo que es el siguiente del 5. Y ahí vamos a entender una gran cosa. Esto termina de cerrar el mensaje y darnos el entendimiento necesario para saber por qué los creyentes, el 99% están destruidos. Lo digo así nomás, ¿eh? Vos podés tener buena vestimenta, buena casa, buen auto, pero espiritualmente el 99%, sin temor a equivocarme, digo, están destruidos. Digo, están engañados. Digo, no pueden orar. Digo, no entienden la palabra. No pueden avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque la bendición, ¿vos cómo la tomas la bendición? ¿La bendición es tener un auto, una casa? ¿O la bendición es ser feliz? ¿Qué es la bendición? Y ahí preguntémonos. ¿No dice la palabra, en el mundo vas a tener aflicciones? Y cuando te dice aflicciones, te está diciendo, vos buscás las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no te salvan, lo material no te salva.
Un casamiento no te cambia la vida, no te transforma. Por el contrario, te la complica. El tener hijos que cuando lo vemos son chiquitos, son hermosos, pero después cuando crecen son tremendos. Ya sabemos, ¿para qué voy a decir cómo no salen los hijos? ¿Cómo sale el hijo del creyente? Y cómo en las cárceles, vos buscás los nombres de los hijos te vas a dar cuenta cuando los padres ya son creyentes. Las cárceles están llenas de Elías, Jeremías. A ver, otro nombre común de otro profeta, Elías, Jeremías, Ezequiel, Pablo, y están todos los creyentes están ahí, todos. Y la madre ahí, ore por mí. A ver, eso es porque no hay arrepentimiento. Toda clase de males nos acontece porque no estamos discerniendo el pecado. Ataca a Satanás, destruye, pero supuestamente, ay, sí, nosotros no negamos la fe. No negamos. ¿Y quién va a decir que negamos al Señor? No lo negamos. Pero reconozcamos nuestra condición espiritual delante del Señor. Y acá nos dice, en el 2.6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Primeramente hablé de la regla. Y ahora debe trabajar primero. ¿Querés frutos? ¿Querés bendición? Te está diciendo el Señor. Bueno, trabajá. ¿Y trabajá cuál es la labor? Palabra, oración. Palabra, oración. Y en esa oración, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. No vale decir, Señor, te alabo. Señor, qué grande eres. Y tu vida está destruida. Tenés que confesar lo que sos, lo que tenés. Naturaleza llena de derrota, de pecado. Eso es un corazón sincero que quiere. Porque, o si no, lo llevamos a Lucas 15. Lucas 15, descendieron dos a la oración. Uno que dijo, te doy gracias porque no soy como este, y daba todos sus pergaminos. Y el otro dice que, el publicano, dice, ni aún se dignaba a levantar los ojos. Y decía, sé propicio a mi pecador. A mí, que soy pecador, tus favores necesito el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo, porque reconocía que estaba derrotado. Y cuando nosotros reconocemos eso, que estamos derrotados, es el principio, hermano, el principio de la bendición. Porque nosotros le tenemos que entregar nuestras cargas, nuestras opresiones, nuestras preocupaciones. Entonces, esa es la labor. Como dice, acá dice, para participar del fruto debe trabajar primero el labrador. Eso nos lleva a Jeremías 4.3. Hará campo y no sembréis entre espinos. No sembréis entre espinos. Y cuando te dicen no sembré entre espinos, es que tenemos que labrar, tenemos que sacar todo lo que representa el pecado en nuestro pensamiento. Porque la palabra está. Pero si vos, por ejemplo, cuando vas a tu casa, en vez de meditar la palabra, como decía acá la criatura, en vez de ocuparse en la oración, en vez de tu mente mantener la meditación, repasar un mensaje, o escuchar mensajes, o algo edificante que edifique tu vida espiritualmente, lo haces todo lo contrario, lo alimentás con todas las tentaciones que ofrece el internet, que ofrece la televisión, que ofrece nuestro pensamiento, porque ya está en el pensamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a crecer los espinos y van a ahogar todo el fruto. Podemos predicar la palabra de maravilla y con toda la unción, toda la presencia. Ponele que sea así. Pero una vez que saliste y vos le abrís la puerta al diablo, a través de las contaminaciones que te ofrece Satanás, entonces ahí ya estás perdiendo todo. Se ahogó, en un minuto se ahogó. Y empieza la turbación y no entendés por qué. En la iglesia me siento bien, pero salgo y tengo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no estás meditando en esto. No estás trabajando, no estás limpiando tu campo, tu mente, tu pensamiento. Porque este es el campo del Señor. El pensamiento está fuera de la palabra, es conforme a la voluntad del Señor. ¿Podés dominar tu pensamiento o no? No lo puedes dominar. Pero entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que reconocer lo que está adentro, nuestra naturaleza. Todo pensamiento para el pecado. Porque seguramente podés pensar en auto, puedes pensar en casa todo el tiempo, puedes pensar en electrodoméstico, puedes pensar en vestimenta, en todo eso que te ofrece Satanás. Todo eso sí, pero no puedes mantener un minuto o un mensaje, por ejemplo. Abro el teléfono, abro la computadora, veo la tele. A ver, voy a ver un mensaje de Dios. ¿Qué es más fácil ver?
Seamos sinceros, cuando uno es carnal, lo más fácil de ver es lo que te ofrece Satanás. Toda clase de cosas que te hacen perder el tiempo, que no te edifican espiritualmente, que no te traen ningún beneficio, sino que son entretenimiento, meramente entretenimiento. Pero no hay edificación, te reís por un momento, pero después vienen las consecuencias, después viene la destrucción, después vienen los dolores de cabeza, algo que parece tan insignificante para nosotros. Parece tan inocente, simplemente prender el teléfono y reírnos todos los días. Después va pasando el tiempo. No tenemos tiempo para el Señor, para escuchar la palabra, para la oración. Pero vos fíjate cómo va pasando. Un video, te lleva al otro. Y te reís. Pasaron 2 horas, te quedó el cuello así. Tortícolis te va a agarrar. Duro, opresionado. Cuando querés orar, al toque te dormís. Porque así actúa Satanás. Y no se dan cuenta, muchos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces así actúa Satanás, roba el tiempo, pero no hay tiempo para el Señor. Y yo le decía a los chicos, ojalá tuviéramos una filmadora así que nos filme las 24 horas. Si nos ponemos a observar en 24 horas qué es lo que hicimos durante todo el día, vamos a descubrir que tenemos el tiempo para el Señor. Que hay tiempo. Lo que pasa es que queremos pecar y nunca le damos el tiempo. Para la oración no. A ver, para otra cosa sí. Yo creo que, dejá el teléfono 2 horas aunque sea. Esas 2 horas, el teléfono no tiene más tiempo. Eso, seamos sinceros. Si muchas veces, estando en la reunión, suena el celular y todos afuera, por eso la otra vez sonó medio chocante, pero le digo, póngalo en modo vibrador. Si necesitan una llamada urgente, modo vibrador. ¿Por qué? Porque si no interrumpe y no hay más cosa más importante que la voz de Dios, porque es la que nos va a salvar. Y si no tenemos 1 hora para escuchar la voz del Señor, entonces ya estamos perdidos. Pero tenemos 23, 24 horas. Llámame. Y no le pones ni siquiera un límite. Llámame a tal hora. No, cualquier hora te podés llamar. Sí, estoy disponible cualquier hora. A ver, yo me acuerdo cuando, al menos cuando en mis tiempos, ¿no? Cuando me pedían de algún lado una referencia, bueno, cuando iba a buscar trabajo, ¿de qué hora te puedo llamar? Siempre preguntan eso. Yo no le digo 24 horas. Yo sabía, la hora de la palabra no estaba. Llamaba de tal hora a tal hora. No voy a ocupar la palabra, porque ahí te va a llamar el diablo. Justamente ahí va a usar, cuando escuchás la palabra de la mañana, de 10 a 11 y media, iba a sonar el teléfono ahí. A las 12 no suena. A las 12 no suena. Después te va a sonar a las 3 de la tarde, cuando estamos orando nosotros en este caso. Y cuando damos la palabra 7, 7 y media de la tarde, lo mismo. Entonces, digo, Satanás es astuto. Y si nosotros no sabemos manejar, no tenemos el discernimiento para ordenar, yo creo que en la antigüedad, o sea, hace 20 años atrás, cuando no había estos iPhone que hay ahora, nadie se murió por no comunicarse, hermano. A nadie le cambió la vida. No existían los teléfonos y vivíamos igual. Y las cosas que tienen que acontecer van a acontecer igual. Porque vos no lo vas a salvar, ay, porque te llamó, ay, me salvaste la vida porque me llamaste. No. Cuando le agarra una pataleta al que de tus parientes que lo avise, y va a pasar, porque si no protege Dios, no protege nadie. Y a veces parece una desesperación, ahí apenas en el medio de la reunión, y salen corriendo y así estamos, hermanos, espiritualmente. Entonces uno tiene que hablar con la verdad, porque domina el teléfono, domina la tentación, domina los pensamientos vanos. Y como dice acá, vuelvo a reiterar, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta es la regla para ser recompensado. Y dice acá la palabra en el 7, considera bien lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera bien, y considerar es tener en cuenta el consejo. El consejo que en este caso nos da el Señor. Y después, cuando dice el Señor te da entendimiento en todo, es porque solamente el Señor puede abrir la cabeza. Uno puede explicar, pero si vos no estás de acuerdo, pedir entendimiento al Señor. Señor, dame el entendimiento. Me lo explica, pero no entiendo. Voy a razonar, porque pueden surgir diferentes matices en esto de lo que estoy hablando. Yo no digo que, por ejemplo, tu situación con el teléfono dependa de cosas de negocio, pero lo estoy llevando al área general.
Y ahí es cuando uno tiene que tener el bastante discernimiento para saber entender la palabra que se está hablando. Señor, perdóname, haceme entender que le encuentre el sentido a la palabra. Dice así también en Proverbios 27:18. Proverbios 27:18. Quien cuida de la higuera comerá su fruto, dice. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Quien cuida de la higuera. Entonces ahí ya no está hablando de labor en el campo espiritual, de trabajo. Quien cuida de la higuera va a tener, o va a comer, o va a participar de los frutos. Y cuando dice cuidar, ¿qué está diciendo? Limpiar el campo, cuidar la plantita. Y nos está dando unos ejemplos naturales para poder entender que en lo espiritual es de la misma manera. Nosotros cuidamos escuchando la palabra y orando con un corazón arrepentido, para que el Señor transforme y para que al final esa planta obtenga el fruto que deseamos. Dice acá la palabra en la segunda parte, y el que mira por los intereses del Señor tendrá honra. Y ahora es cuando yo me pregunto, ¿dónde están nuestros intereses? Yo creo que ya hiciste un cálculo de toda la semana, en lo laboral, en lo mensual. ¿Dónde están tus intereses? ¿Realmente están en las cosas de tu Señor, de tu Dios? Karina tocaba en la semana porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Primero defendemos nuestros intereses. Cualquier cosa que pase es primero nuestros intereses antes que los intereses del Señor. Y cuando digo intereses del Señor, estoy diciendo, ¿escuchaste la palabra? ¿Escuchás la palabra? ¿Escuchás el consejo o lo razonás? Primero tu vida, primero tu negocio, primero tu finanza, y no le estás dando el tiempo para el Señor. Que es lo más importante, porque una vez que perdemos la presencia del Señor, estamos perdiendo la protección. Estamos perdiendo el consejo, estamos perdiendo el discernimiento para poder ver cómo actúa Satanás. Y no nos damos cuenta. Pero dice, trabajen. Primero trabajar y después la bendición. Y los creyentes, voy a decir esto, la verdad, la mayoría no ora. No se puede mantener en oración. La mayoría no pueden escuchar la palabra. Muchos casi no se congregan. Entonces, ¿qué bendición queremos obtener cuando no buscamos la bendición? Porque buscar a Dios es buscar la bendición. Pero cuando te alejas de Dios, como dice en Oseas, cuando más lo llamaba, tanto más se alejaban. Y así estamos muchas veces en nuestra condición espiritual. Y muchas veces decimos, sí, pastor, usted tiene verdad, lo que me dijo me tocó muchísimo. 1 semana, 2 semanas te tocó. Después, vuelta a tu vida anterior y ahí te estás dando cuenta cómo te gobierna Satanás. Una cosa es tener discernimiento y otra cosa, hermano, es humillarse, es entregar tu vida. Una cosa, escucha bien, una cosa es estar en la iglesia escuchando la palabra, la cual muchos hacen, y otra cosa es arrepentimiento. Una cosa es venir a congregarse en la casa del Señor y otra cosa es trabajar en el campo espiritual, hermano. Cuando yo no puedo orar, ¿qué estoy esperando? Es lo mismo que diga, me voy a trabajar. Y cuando te contratan para hacer un trabajo y vos simplemente mirás y no construís nada, es difícil que te paguen. Es lo mismo cuando venís a la iglesia y vamos a sacar a la persona que todavía no tiene entendimiento. Vamos a hablar de lo más antiguo. Si no podés orar, ¿qué pretendés? ¿Que tengas bendición? Si no puedes hacer la voluntad del Señor, no puedes soportar la palabra, no la puedes escuchar, ¿pretendés que te bendiga el Señor? Seamos sinceros, hermano. Entonces, a partir de ahí, justamente, es que nos apunta cómo nos está engañando el diablo. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Porque esto es serio, hermano. Cuando, el tema es
que a veces parece dura la palabra y a veces parece un reto, a veces parece pesada la palabra, como les cayó a los fariseos. Pero yo, poniéndome a meditar en esto, cuando viene el castigo, el tema de ahí está fea. Ahí se ve ya no hay aburrimiento, no hay bostez. El diablo no te da ni tiempo para aburrirte. Empezás a patear, a correr para todos lados cuando estás desesperado, cuando estás atormentado. Ahí vas a prestar atención a la palabra, empezás a clamar, ya no te dormís en la oración porque estás desesperado, atormentado. Entonces, para que no lleguemos a eso, más vale servirle con tranquilidad, con paz en el camino. Y no todo destruido, no venir, con un hijo muerto, un perjuicio irreparable, una enfermedad incurable. No quiere eso, el Señor nos quiere guardar de la destrucción. Y para eso necesitamos trabajar primero para obtener la bendición. Esa es la regla. Primeramente humillación y después vas a tener la bendición. Muchos quieren tener la bendición, pero no quieren trabajar, no quieren orar, no quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo vas a hacer la voluntad del Señor para que te venga la bendición si ni siquiera puedes escuchar la palabra, si ni siquiera la entendés? Dice acá la palabra también en Mateo 9, 37 y 38. Esta es una regla fundamental, hermano, entender que tiene que haber arrepentimiento. Primeramente el trabajo espiritual en nuestra mente, pedirle perdón, para recibir la bendición. Porque si no siempre los domingos se dan la palabra para lo más nuevo. Origen, pero, vos tenés entendimiento, pero si después vos no vas a la humillación, no vas al trabajo, no vas a la oración, no podemos obtener la bendición. Es que trabaje otro. Es más fácil que te ore otro, pero yo no puedo abrir la boca. ¿Y por qué? Porque ahí está luchando el enemigo. Y ahí tenés que poner en práctica, ejercitar la oración, Señor. Tal vez el primer día sea 1 minuto, 2, o en tu mente cuando te viene. Después 5, y después 10, y después eso se va a ir acrecentando. Aún nosotros que somos viejos, nos cuesta orar porque no es que no ponemos en disposición nuestra vida, pero sí te lucha con pereza, con sueño, con opresiones, y muchas veces no tenemos sueño ni opresiones, pero ¿qué pasa? Roba con otras cosas el tiempo. A veces uno tiene que salir a hacer los trámites, tiene que salir a hacer las compras y de alguna manera te trata de robar el tiempo del Señor para que no le des esa oración. Y cuando se acabó el clamor, se acabó el pedido del Señor. Y cuando se acabó el pedido del Señor, se acabó la bendición, porque vos le pedís para tu bendición. Y eso tenemos que entender, que en la oración le estamos haciendo un pedido, un ruego al Señor para que nos saque de ese malestar y nos dé la bendición suya. Dice acá la palabra, Mateo 9, 37 y 38. 9:37 vamos a leer. Dice así la palabra. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Vemos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esto es lo que relacionaba con esta palabra, que son pocos los que realmente quieren trabajar. Y vemos que el consejo de Boaz en el libro de Ruth, a la propia Ruth, le dijo, te ruego que no pases este campo. Te ruego que no pases, trabajá en este campo, porque ahí obtuvo la bendición Ruth. Y así también en el campo del Señor vamos a tener la bendición. Pero ¿a qué campo queremos ir? ¿Dónde queremos ir? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En el campo de Satanás? ¿En el campo del enemigo? Ahí no hay paga, no hay recompensa, hay engaño nomás. Y como dice acá la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Nadie quiere trabajar, nadie quiere humillarse, pedir perdón, porque trabajar estoy hablando de nuestra mente. Esto, cuando limpiamos esto, cuando pedimos perdón de nuestros pensamientos que son ajenos, contrarios al Señor, entonces ahí, cuando trabajamos, vamos a tener la paz, el regocijo, el descanso para nuestra alma. Muchas veces, hermano, vuelvo a reiterar, sin trabajar queremos cobrar. Es imposible, sin trabajar. ¿Por qué me siento mal? Hace 1 año que voy en la casa de Dios. Analiza, ¿estás orando? Hace 2 años que congrego. Analizá, meditá en la palabra, la escuchás, la ponés en práctica. ¿Cómo es tu proceder?
¿Querés bendición? Tenés que, según el formato de la palabra, según la manera, esa es la regla, no hay otra regla. Humillación para bendición, esto que te quede en la cabeza, humillación para bendición, no hay otro. Proverbio 24 me dice, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá en la siega y no la hallará. Perezoso. Y perezoso no te estoy diciendo que son naturalmente perezosos, puede ser una persona activa, pero en el campo espiritual sí, porque en el campo espiritual son pocos los que quieren trabajar en el campo espiritual, en su mente. Son pocos los que quieren orar, son pocos los que tienen una dedicación a la lectura, a escuchar la palabra, son pocos los que anhelan, como dice la palabra, obispado, son pocos los que quieren ponerse en la mano del Señor. Entonces, va a pedir en la siega, la cosecha, y no va a hallar. ¿Qué vas a hallar? Si no fuiste a cosechar. No fuiste a cosechar la palabra, no fuiste a cosechar, no plantaste para obtener la bendición del Señor. No hay limpieza, no hay arrepentimiento, entonces ¿cómo? Y esto le pasa, engaño. No sé por qué me siento mal, me están mintiendo en la iglesia. ¿Y cómo sabe que te están mintiendo? ¿Leíste la palabra? ¿Acaso vení, dame un mensaje con la palabra, apuntalo, el por qué no tenés bendición y los que querés tratar de mentiroso a Dios? Cuando tenemos mala suerte, opresiones y todo lo que viene eso es de parte de Satanás. Y ahí es cuando me tengo que humillar. Señor, perdóname, 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 para que no sea un hombre de doble ánimo, que me vengo arrepintiendo por un momento y después dejo otra vez, y después dejo otra vez, y después dejo otra vez. Y la misericordia del Señor es mucha. Pero en un momento va a permitir, ni siquiera va a permitir, de tu propio razonamiento va a decir, ¿para qué voy a ir otra vez a la iglesia? Ya me arrepentí, fui 5 veces y nunca cambié. Ya no voy a ir, te entregas solo. El Señor te da la oportunidad, tenés la puerta abierta, pero te entregas solo. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Y como decía, muchos vuelven, pero no con arrepentimiento. Vuelven ¿por qué? Te fue mal económicamente y necesito plata, me está haciendo mal también con mi matrimonio. Sí, volvés por eso, pero no arrepentido. Y cuando digo no arrepentido, no querés hacer la forma que te dice el Señor. No hay arrepentimiento, entonces sí, vos venís ¿por qué? Porque te falta lo que vos querés, lo que vos pretendés, pero no hay arrepentimiento. Y yo lo decía, sinceramente, en lo que ha acontecido acá mucho tiempo, no he visto un caso que se haya ido, que se haya ido y haya vuelto y después se mantuvo. Siempre el que cayó vuelve a reincidir. ¿Por qué? Porque cuando viene, no viene con arrepentimiento. Si volviera como arrepentimiento como Pedro, se mantendría en el ministerio, porque la caída la puede tener cualquiera, un resbalón se la puede tener cualquiera. Pero al no haber arrepentimiento, entonces no se mantiene. Vienen por un tiempo, sí, qué linda la palabra, esto, bla, bla, bla. Cuando viene la corrección se aparta, como pasó con el Señor. El Señor, cuando le daba bendición a todos, una multitud lo seguía. Pero dice, cuando lo reprendió la primera vez, dice, a partir de ahí muchos ya no lo seguían. Y Pedro, uno de los discípulos, dice, dura palabra es esta. ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá oír? Y le dice a Pedro, ¿quieren irse ustedes también con ellos? Váyanse, le dice. Y Pedro tuvo el discernimiento necesario. ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, con arrepentimiento es para bendición. Sin arrepentimiento es una vida religiosa. Es una vida de mentira, es una vida de engaño. Es perder el tiempo en la iglesia. Porque quiero obtener una paga de la cual no estoy trabajando, y esto se paga por el campo espiritual. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y si estoy cosechando pereza espiritual, rechazo a la palabra, no oro, lógicamente destrucción. Y como dice en el libro de Isaías, que Dios paga conforme a los pensamientos. ¿Y vos qué decís? Que no vea al hermano. Pasaba que estamos orando, porque todos a veces tenemos nuestra lucha. Hay días que no podemos, por ahí cabeceamos. Y pasaba que estaba orando y justo entro y estaba cabeceando una persona, y después se ve que le dio vergüenza. Cuando miró para atrás, observaba a ver quién le estaba mirando, porque estaba dormida prácticamente. A ver,
Vergüenza tenemos que tener de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Porque si no vivimos una vida para el ojo. Para el ojo. Esto es como el que compra un auto nuevo y después no puede mantenerlo casi. Le cuesta pagar los impuestos, le cuesta todo. Es una vida mentirosa. Porque vos vivís para el ojo, para demostrar al vecino que tenés un auto. Y la verdad que vivís con preocupación, ajustadamente, entonces eso no sirve. Entonces así también en el campo espiritual lo mismo. Tratamos de fingir algo, o aparentar algo que no somos. Entonces el Señor nos pide esto. El Señor nos pide primeramente trabajar para cosechar, para obtener bendición. Esa es la regla. El que no se humilla no puede ser bendecido. Y digo acá en Proverbios 6:6 también dice así la palabra. Esto lo voy a anexar a este mensaje. En Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, el cual no teniendo capitán, dice, ni gobernador, prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de siega para su mantenimiento. A ver, no hay nadie que nos mande. Y esto sacando a las personas nuevas porque por ahí no entienden las reglas de Dios. Pero un creyente de años ya ni tendría que mandarle, ni el Señor mandarle a orar. Tiene que saber su obligación. Escudriñar la palabra, tiene que saber su obligación. Congregar, tiene que saber su obligación. Escuchar la palabra, tiene que saber su obligación. No tiene ni capitán ni quien la gobierne. Así es la hormiga. Y nosotros, ponete a orar. Escuchá la palabra. Está en cualquier cosa tu mente. Escudriñate la palabra. ¿Tenés mensaje para la reunión de los jóvenes? No. Sí. Así estamos. Muchos. Lamentablemente, a veces sí, nos reímos, ¿no? La forma que yo lo digo, se ríen, pero es que destruye nuestra vida espiritual. Y no tenemos los premios, las recompensas que queremos tener. Venimos para ser bendecidos a la iglesia, no para simplemente escuchar una palabra, un mensaje, qué lindo que estuvo, nos bajamos y volvemos a nuestra vida antigua. No, no es así. Esa no es la condición. La regla es humillación para bendición. Humillación para bendición. Por eso destaco este versículo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabajar para cobrar, para obtener. El que trabaja poco dice que va a obtener poco, poca paga. Y el que trabaja mucho va a tener mucho. La palabra dice: al 100 por 1, hay unos que son de 30, otros 60, pero a los que nos quiere bendecir el Señor, al 100 por 1. Esa es la regla del Señor. Y dice acá la palabra, perdón, Hebreos 6:7. Hebreos capítulo 6, verso 7. Dice así la palabra: porque la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellas por los cuales es cultivada. Recibe bendición de Dios. Recibe bendición de Dios. Vemos, a aquello por los cuales es cultivada, que recibe la bendición de Dios. Y ahí es cuando me está apuntando, hermano, a la labor, al trabajo, al humillarse, para recibir la bendición de Dios. Y cultivar, vuelvo a repetir, no significa venir a sentarte, a escuchar, pero no haces nada. Y estás en la reunión. Están buenas las luces, está linda la pintura, está buena la plaza, ahora que viene la primavera. Y observa, eso no es trabajar. Cualquiera viene así, abre los ojos y piensa que cumple con el Señor. Trabajar es ponerte a orar en la hora de la reunión. Hace fuerza ahí. Señor, perdóname, no puedo orar. Perdóname, me parece aburrido. Perdóname, no sé orar, pero confesale lo que sentís. ¿Te sentís mal? Señor, necesito tu ayuda.
me siento presionado, me siento vacío espiritualmente. Y un montón de cosas que le puedes contar. Cada uno sabe sus luchas, sus pruebas. Y después, a partir de ahí, escuchar el mensaje, el consejo que viene por la palabra del Señor. Y eso ponerlo en práctica. La palabra dice, uno de los versículos, dice así: no teniendo por costumbre el no congregarse. Y muchos no se congregan, vienen cada tanto. ¿Qué le puedo reclamar al Señor? Salvo por caso específico. Yo no voy a hablar de la gente que viene de lejos, de Moreno, porque también se congregan los otros días. De la Ferrer también se congregan los otros días. Estoy hablando de la gente que debe congregar aquí. Entonces, de eso seamos claros, que no vamos a tener bendiciones cuando hacemos nuestro antojo. Cuando nos aparta, en un momento cae la tentación y nos apartamos. Después venimos y queremos poner condiciones. Queremos que el Señor se acomode a nuestro pecado y no nosotros acomodarnos al Señor. Es el mayor error de los cristianos, hermano. El Señor te da una regla para que la cumplas y para que seas bendecido. No es para destruirte. Y como vuelvo a reiterar acá, a aquellos por los cuales es cultivada, recibe la bendición. Yo no vi un caso que solamente por observar, estar en un lugar de trabajo, reciba la paga. El Señor quiere que nos humillemos, quiere que trabajemos en el campo espiritual, que es nuestra mente. Acá, humillados bajo la poderosa mano del Señor, dice en 1 Pedro 5. Y Él se exaltará cuando fuere tiempo. La exaltación significa bendición, pero primeramente trabajar. Primeramente cumplir. O ustedes van al trabajo, cobran el primer día y después trabajan el resto del mes. Si es así, creo que cualquiera va a cobrar y el resto del mes va a buscar otro trabajo para cobrar otra vez el primer día. No es así la condición. En lo natural no es así y en lo espiritual tampoco. Porque tiene que haber un trabajo, una labor, y eso significa oración con arrepentimiento, escuchar la palabra con arrepentimiento y decir: Señor, es mi pecado, Señor, necesito ser cambiado, Señor, necesito que cambie mi forma de pensar, mi estructura, mi forma de vivir. Y te voy enseñando muchos pecados, porque yo no soy un especialista en esto de apuntar mucho los pecados, sí apunto mucho los versículos, pero para eso están los domingos, cuando habla de la esencia. Ay, ¿cómo trabajan en tu vida? ¿Cómo actúa Satanás en tu vida? Entonces simplemente estoy apuntando los versículos para ver las condiciones que pide el Señor. Y ahí analizarlas. ¿Qué somos? ¿Obreros del Señor? Cuando dice la palabra. ¿Te quiere contratar como obrero? ¿O somos vagos espirituales? Que están en la plaza, como dice el versículo, sin hacer nada. Y a nadie en lo natural le gusta que le digan vago. ¿A nadie? ¿A nadie? Pero en lo espiritual parece que no importa. En lo espiritual, cuando te apunta a la vagancia, a la pereza espiritual del Señor, parece que está todo bien. Pero el Señor nos pide esas condiciones, ¿no? Y, a ver, voy a terminar con 1 Timoteo. La verdad que es bastante largo el mensaje para reflexionar, pero simplemente quiero terminar con 1 Timoteo 4, 14 y 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Reflexiona sobre lo que te digo, sobre el consejo, para que tengas un provecho y que todos lo vean, que tu vida sea transformada, que vas a la iglesia por un resultado. ¿A qué venís? ¿A qué va? De balde va a la iglesia. Si después lleva la vida que quiere, después anda como quiere, anda una vida destruida, ¿cuál es el resultado de la iglesia? Porque la mayoría apunta, cuando hay una familia destruida, el hijo del evangelista, de la evangelista. Mirá los evangelistas destruidos ahí, pero van a la iglesia, pero mirá cómo están en la semana, mirá cómo están, mirá cómo andan. Así apunta el enemigo, y eso desanima, eso destruye la vida de uno. Y por eso mismo uno, como dice acá, cuando le dicen reflexiona, dedícate a ella, poné manos a la obra, trabajá en el campo espiritual. Y dicen acá en el 4:14, ¿sí? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de la mano del presbiterio. Vemos acá la palabra, grupo de ancianos quiere decir presbiterio, y no descuides el don. En este caso, Timoteo tenía un encargo, el predicar la palabra. Creo que el Señor nos encarga a cada uno una tarea, primeramente la de limpiar nuestra mente. No descuides el don que hay en ti.
esa bendición, la palabra, la oración. No descuide tu vida espiritual, no descuide tu mente ahí. Pedile perdón, para que tome la palabra, para que le encuentre el sentido, para que le encuentre el gusto, para que puedas orar, para que puedas descargarte del pecado en la oración, que sentís que salís libre. No como entraste, saliste. Que ya no dependa que otra persona venga y te levante y te esté orando, sino que vos puedas trabajar, porque esto es como cuando entras en el trabajo, no tenés experiencia y bueno, viene el operario y te dice, bueno, esto tenés que manejar así esta máquina. Movés la mano así, después apretás este botón para la máquina, encendés, Eso es el primer tiempo, la primera semana. En la segunda ya tenés que estar experimentado vos, ducho, digo por decir, ¿no? Pero un primer tiempo nos sobra. Un primer tiempo nos explican todo. Parece todo servido en bandeja. Viene la bendición. Pero después, cuando ya nos vamos sintiendo mal, por más que nos oren, porque ya nos está pidiendo el Señor a nosotros. Y ahí es cuando tenemos que orar. Y eso es lo que nos gusta. Poner manos a la obra. Poner manos a la obra. Pero pidámosle nomás el discernimiento, el perdón al Señor para que reflexionemos en este pequeño mensaje que hemos escuchado. ¿Cuál es nuestra condición? Y te dice, la regla es una sola. Primeramente trabajar, que significa limpiarte del pecado, que significa humillarte, que significa arrepentimiento para perdón de pecado. Y bueno, a ver, hay un versículo que quería tocar, es el último que voy a tocar. Esto voy a dejar pasar por alto porque hay muchos versículos, pero quería tocar el de Lucas 24, 44, 45. Dice así la palabra, desde el 44. Estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Vemos, ese simple versículo te abre el entendimiento del Señor. Te muestra la condición. Esto tenía una profundidad, pero no lo voy a explicar porque no me quiero detener sobre esto. Pero te da el entendimiento para comprender, y una vez que comprendes, la responsabilidad es tuya. Te dice, trabajá, humillate, y después vas a cobrar lo que está esperando. Lo que está esperando, y un entendimiento natural primero. Pero después te lo quiere llevar al entendimiento espiritual. ¿Por qué digo? Natural y espiritual. Entendemos naturalmente la palabra. Dice en Hebreos 9:28. En la primera relación el Señor, en su primera venida, se manifestará con relación con el pecado. Y así te visita naturalmente, como hubo una visitación, un nacimiento carnal en ese tiempo, pero te habla en lo natural. Te habla y vos no lo entendés, no comprendés, porque nuestros pensamientos son ajenos, contrarios a Dios. Pero después dice, en su segunda manifestación, se manifestará sin relación con el pecado. Y cuando dice sin relación con el pecado, es que nos tenemos que humillar para poder comprender la voz del Señor. Tenemos que pedir perdón. Señor, no lo entiendo, no lo comprendo. Mirá, me está hablando de esto y yo no entiendo ¿cuál es el pecado mío? Pero sí entendés que tenés turbación. Y la turbación dice que es por causa del pecado. No puedes descansar por causa del pecado. No puedes dormir por causa del pecado. Te va mal, es por causa del pecado. Vivís enfermo, es por causa del pecado. Tenés destrucción de hogares, por causa del pecado. Y todo por causa del pecado. ¿O acaso la maldición viene de parte de Dios? No, es por causa del pecado. Y ahí es cuando tenemos que sondear. Señor, dame entendimiento. Me lo está apuntando, pero yo no lo quiero entender. Tengo un entendimiento natural, una forma natural de vivir. Y ahí es cuando discrepamos, contendemos contra el Creador. ¿Por qué alterca contra el Creador? Dice el Job. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? En vez de pedirle entendimiento. Y dice acá en el 45, 46, 47, vamos ahí, 47, 46, 47. Dice, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es el entendimiento que le daba. Le revelaba, le daba a entender, y que se predicase, dice, en su nombre, el arrepentimiento para el perdón de pecados. Bueno, este entendimiento, ¿por qué? Primeramente, Cristo padecer, porque así es nuestra condición. Padecemos primero, tenemos una lucha contra Satanás.
la opresión, la carga. Y ahí es cuando tenemos que trabajar para resucitar al tercer día. Esa victoria que estamos esperando. Porque vos venís muerto espiritualmente. Opresionado, cargado, destruido. Eso quiere decir muerte. Pero una vez que entendés cuál es la condición, que primeramente se manifiesta el enemigo, se manifiesta Satanás, se manifiesta nuestra mente atormentándonos, eso nos lleva a los pies de Cristo, a declarar, a confesarle nuestro pecado y resucitar al tercer día, tu bendición. Y es más, 47, dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Y acá es cuando me da a entender esto. Para recibir perdón de pecados primeramente hay que arrepentirse. No hay otra. No hay otra. Sin arrepentimiento, no esperes. Te vas a sentar 10 años. Anda, yo te diría, no pierdas el tiempo, anda a trabajar, gana plata. Porque no es una vida religiosa, no es por cumplir en el asiento. Simplemente eso. Es ofensivo lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Sin trabajo y contendiendo y queriendo hacer el trabajo como nosotros queremos, no vamos a tener la bendición. Primeramente dice arrepentimiento para el perdón de pecado. Arrepentimiento para el perdón de pecado. Eso, primeramente humillación para la bendición. Esta es la regla que nos va a servir en la vida cuando escuchamos la palabra para poder entender cuál es el propósito. ¿Te sentís mal? Ahí entró Satanás. Ahí te queda discernirlo por la palabra. Y la palabra te va a enseñar. Cuando más sabes la palabra, mayor discernimiento de tu pecado. Lógicamente la humillación. Porque yo puedo saber todos los versículos de tapa a tapa. Pero cuando no me enseña, no me revela el Espíritu Santo, voy a negar siempre. Había otro versículo que quería tocar, pero ya están cansados. Ya están opresionados. Bueno, faltaría una iglesia como en Éfeso, que disertaba toda la noche Pablo. Pero bueno, como dijo mi mamá, lamentablemente, entendiendo las condiciones de muchos, tiene un tiempo solamente para la palabra, después de meditar sobre todos estos versículos, sobre lo que se habló, y esto te va a dar entendimiento de a poco, te va a abrir la mente para poder entender el por qué tenés sufrimiento, es por el pecado. Y la condición es así, trabajar, porque esa parte de nuestra naturaleza, limpia el campo, limpia tu terreno, construí la casa espiritual. Nadie vive en un terreno con espinos. Un creyente no puede estar con pecados viviendo, porque eso trae ruina a nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga.